La vida cristiana puede entenderse como un camino marcado por señales divinas que revelan la fidelidad de Dios en cada etapa. Desde la liberación inicial hasta la esperanza final, las Escrituras muestran cómo el Señor guía, sostiene y transforma a su pueblo. Los relatos bíblicos no son solo memoria histórica, sino enseñanzas vivas que nos invitan a confiar en la gracia, a perseverar en medio de las pruebas y a caminar con la certeza de que la presencia divina nunca se aparta. Este recorrido espiritual, expresado en imágenes de aguas abiertas, alimento del cielo, columnas de nube y fuego, y reposo prometido, nos recuerda que la fe es un tránsito continuo hacia la plenitud en Dios. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este pasaje fue escrito en el contexto del cruce del Mar Rojo, cuando Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y las aguas. En su sentido histórico, estas palabras revelan la intervención divina en la liberación de Israel, no era por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Para los cristianos del siglo I, este pasaje se convirtió en una figura de la obra de Cristo, así como Israel fue salvado sin mérito propio, el creyente es liberado del pecado por la gracia de Dios en Jesús, el verdadero libertador. Este texto nos enseña que la vida cristiana comienza con un acto de confianza, dejar que Dios pelee por nosotros. El creyente inicia su camino no por sus fuerzas, sino por la obra de Cristo que abre el mar y nos introduce en una nueva vida. Así, hoy entendemos que la fe es permanecer firmes en medio de la prueba, confiando en que Dios mismo nos conduce desde la liberación inicial hasta la entrada final en su presencia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estos versículos narran cómo Moisés extendió su mano sobre el mar y Jehová lo abrió con un fuerte viento, de modo que las aguas se dividieron y los israelitas pasaron en seco. Este acontecimiento fue la liberación definitiva de la esclavitud egipcia, un acto de poder divino que marcó el inicio de Israel como pueblo redimido. Para los discípulos del siglo I, este pasaje se interpretaba como una figura del bautismo. El paso por las aguas significaba dejar atrás la vida antigua y entrar en una nueva existencia en Cristo. Este pasaje nos enseña que la vida cristiana comienza con un acto de fe y obediencia, dejar que Dios abra camino donde no lo hay. Así como Israel pasó en seco hacia una nueva etapa, nosotros entendemos que la conversión es un tránsito real de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. El cruce del Mar Rojo no es solo historia, sino el inicio de la peregrinación espiritual que culmina en la presencia eterna de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este pasaje describe el momento en que Dios abre el mar para que Israel cruce en seco, mostrando su poder y fidelidad. En su contexto histórico, es la culminación de la liberación de Egipto, el pueblo pasa de la esclavitud a la libertad, protegido por la acción directa de Jehová. Para los cristianos del siglo I, este acontecimiento fue entendido como una figura del bautismo. Atravesar las aguas significaba dejar atrás la vida antigua y entrar en una nueva existencia en Cristo. Este episodio nos enseña que la vida cristiana comienza con un paso de fe, confiar en que Dios abre camino donde no lo hay. Así como Israel cruzó hacia una nueva etapa, nosotros entendemos que la conversión es un tránsito real de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. El cruce de las aguas no es solo historia, sino el inicio de la peregrinación espiritual que culmina en la presencia eterna de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este texto recuerda cómo el pueblo de Israel fue acompañado por la nube y atravesó el mar, y se interpreta como una figura de la vida nueva en Cristo. La enseñanza que transmite es que la salvación no depende de la fuerza humana, sino de la acción divina que abre camino y cubre al creyente. La imagen de ser bautizados en aquel acontecimiento muestra que la liberación inicial es un acto de gracia, donde Dios mismo introduce a su pueblo en una nueva identidad. Este pasaje nos enseña que la vida cristiana comienza con un tránsito decisivo, dejar atrás la esclavitud y entrar en la libertad de Cristo. Así como Israel fue sostenido por la nube y las aguas abiertas, nosotros entendemos que la fe es caminar bajo la guía de la presencia divina,
confiando en que la redención inicial nos conduce hacia la peregrinación diaria y finalmente a la comunión eterna con Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este texto enseña que la unión con Cristo implica una transformación radical, se describe como un entierro con Él en la muerte y un levantamiento a una nueva vida. La imagen es poderosa porque muestra que la fe no es solo adhesión intelectual, sino participación real en la obra de Jesús. La antigua existencia marcada por el pecado queda atrás, y el creyente es introducido en una vida renovada, sostenida por la gracia. La metáfora del entierro y la resurrección subraya que la conversión es un cambio definitivo de identidad, donde la persona ya no vive para sí misma, sino en la novedad que Dios concede. Pablo nos invita a entender la vida cristiana como un tránsito que comienza con un acto de redención y se desarrolla en una peregrinación guiada por la presencia divina. La enseñanza es que la fe no se limita a un inicio, sino que se prolonga en un caminar constante hacia la plenitud. La experiencia de haber sido sepultados y levantados con Cristo nos recuerda que cada paso en el camino está marcado por la memoria de esa transformación inicial y por la esperanza de la comunión eterna con Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este texto muestra cómo Dios mismo acompañaba al pueblo en su peregrinación, manifestándose en la nube durante el día y en el fuego durante la noche. La enseñanza central es que la presencia divina no se limitaba al tabernáculo o a un lugar fijo, sino que se hacía cercana y visible en el camino. La nube y el fuego eran señales de dirección y protección, recordando que la vida del pueblo dependía de la guía constante de Jehová. Esta imagen transmitía seguridad y confianza, no estaban solos en el desierto, sino bajo la cobertura de la gloria divina. Entendemos que este pasaje nos habla de la vida cristiana como un caminar sostenido por la presencia de Dios. La nube y el fuego se convierten en símbolos de la guía del Espíritu, que ilumina y protege en medio de las pruebas. La enseñanza es que la fe no es un trayecto incierto, sino una peregrinación acompañada, donde cada paso está marcado por la certeza de que Dios mismo dirige y cubre al creyente. Así, la vida cristiana se vive con confianza y gratitud, sabiendo que la presencia divina nunca se aparta de quienes han sido redimidos. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Este texto muestra cómo Dios promete proveer alimento al pueblo en medio del desierto, no como un lujo, sino como una prueba de obediencia y dependencia. La enseñanza es que la provisión divina no se da para acumular, sino para aprender a confiar día a día en la fidelidad del Señor. El pan que descendía del cielo era un recordatorio constante de que la vida del pueblo dependía de la gracia y no de sus propios recursos. La lección es clara: la fe se ejercita en lo cotidiano, en la confianza de que Dios sostiene incluso en la escasez. Este versículo nos invita a ver la vida cristiana como un camino de dependencia continua. El alimento que Dios da es también una disciplina espiritual, aprender a recibir lo necesario y a vivir en gratitud. La enseñanza es que la fe no se mide por la abundancia material, sino por la confianza en la provisión diaria. Así, el creyente aprende que cada jornada es una oportunidad para reconocer la fidelidad divina y caminar con humildad bajo su cuidado. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo de Deuteronomio enseña que Dios conduce a su pueblo por un camino de prueba y disciplina, permitiendo la aflicción para revelar lo que hay en el corazón. La intención no es destruir, sino mostrar la necesidad de depender de la palabra y la voluntad divina más que de los propios recursos. La experiencia del desierto se convierte en una escuela de humildad, donde cada paso recuerda que la vida no se sostiene por el pan solamente, sino por la obediencia a la voz de Dios. Este pasaje nos invita a ver la fe como un proceso de formación continua. Las pruebas y carencias no son obstáculos sin sentido, sino oportunidades para aprender a confiar en la fidelidad divina. La enseñanza es que la vida cristiana se fortalece en la dependencia diaria, reconociendo que cada jornada es guiada por la palabra y la presencia de Dios. Así, el creyente aprende que la verdadera plenitud no está en lo material, sino en la comunión constante con el Señor.
Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Estos versículos del libro de Números relata cómo 2 hombres de fe se rasgaron sus vestidos y exhortaron al pueblo a no temer, asegurando que la tierra era buena y que, si Dios se complacía en ellos, les daría la victoria. La enseñanza central es que la confianza en la promesa divina debía prevalecer sobre el miedo y la incredulidad. La reacción de Josué y Caleb muestra que la verdadera visión no se basa en lo que los ojos ven, sino en la certeza de que Dios es poderoso para cumplir lo que ha dicho. La exhortación a no rebelarse y a no temer revela que la fe es obediencia y descanso en la fidelidad divina. Este pasaje nos invita a vivir la fe como un acto de valentía y perseverancia. Las pruebas y los obstáculos pueden parecer gigantes, pero la enseñanza es que la presencia de Dios transforma la debilidad en fortaleza. La vida cristiana se sostiene en la confianza de que el Señor pelea por su pueblo y que sus promesas son seguras. Así, el creyente aprende que la verdadera victoria no depende de las circunstancias externas, sino de permanecer firme en la fe, con la certeza de que Dios cumple lo que promete. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Este texto relata cómo el pueblo se preparó para cruzar el río y los sacerdotes, llevando el arca, entraron en las aguas hasta que se detuvieron y se abrieron paso en seco. La enseñanza es que la presencia de Dios, representada en el arca, es la que abre camino y asegura la victoria. No fue la fuerza humana la que detuvo las aguas, sino la intervención divina que confirmó su fidelidad. Este acontecimiento muestra que la entrada a la tierra prometida no dependía de estrategias humanas, sino de la obediencia y la confianza en el poder de Dios. Entendemos que este pasaje nos invita a ver la vida cristiana como un tránsito hacia la plenitud, sostenido por la presencia divina. La enseñanza es que el creyente no avanza por sí mismo, sino porque Dios abre camino donde parecía imposible. La fe se expresa en obediencia y en la certeza de que la comunión con el Señor es lo que permite atravesar las aguas y entrar en la herencia prometida. Así, la vida cristiana se entiende como un caminar confiado, donde cada paso está marcado por la guía y la fidelidad de Dios. Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este relato muestra cómo las piedras tomadas del río se convierten en un testimonio para las generaciones futuras, recordando que Dios secó las aguas y permitió el paso en seco. La enseñanza es que la memoria de la obra divina no debía perderse, sino transmitirse a los hijos como señal de la fidelidad del Señor. El propósito era que todos reconocieran que la mano de Dios es poderosa y que el temor reverente hacia él debía permanecer en el corazón del pueblo. Así, el acontecimiento no solo fue un milagro, sino también una lección perpetua de confianza y obediencia. Este pasaje nos invita a vivir la fe como una herencia que se transmite. La vida cristiana no se limita a la experiencia personal, sino que se convierte en testimonio para otros. La enseñanza es que cada obra de Dios en nuestra vida debe ser recordada y compartida, para que las generaciones futuras reconozcan su poder y aprendan a caminar en reverencia. Así, el creyente entiende que la fidelidad divina no es solo para el presente, sino también para fortalecer la fe de quienes vendrán después. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El autor de Hebreos enseña que queda un reposo preparado por Dios, un descanso que no es simplemente físico, sino espiritual y eterno. La idea central es que,
así como Dios reposó de sus obras, también el creyente entra en un estado de plenitud y pasa al confiar en la obra consumada del Señor. La enseñanza es que la vida de fe no se agota en el esfuerzo humano, sino que culmina en la participación de un descanso que refleja la comunión perfecta con Dios. El autor de este libro nos invita a vivir la fe con la mirada puesta en la esperanza final. La vida cristiana se entiende como un camino que, aunque lleno de pruebas y obediencia, tiene como meta el descanso prometido. La enseñanza es que el creyente aprende a perseverar con confianza, sabiendo que la obra de Dios conduce a un reposo verdadero, donde la fatiga y la lucha se transforman en paz y plenitud eterna. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El salmista enseña que la muerte de los justos no es un hecho trivial ni insignificante, sino algo valioso y precioso delante de Dios. La idea central es que la partida de quienes han vivido en fe no se percibe como pérdida, sino como un acontecimiento cargado de significado espiritual. La vida entregada en obediencia y confianza se corona con un final que Dios mismo aprecia, mostrando que la comunión con Él trasciende incluso la muerte. Este pasaje nos invita a ver la muerte del creyente como un tránsito lleno de dignidad y esperanza. La enseñanza es que la fe no termina en la tumba, sino que se consuma en la presencia eterna de Dios. Así, el creyente aprende que su vida, marcada por la fidelidad, tiene un desenlace que refleja la mirada amorosa del Señor, y que la partida de los justos es motivo de gratitud y reverencia, más que de temor o desesperanza. La enseñanza que se desprende de estos pasajes es clara: la vida cristiana no se sostiene en la fuerza humana, sino en la obra y la presencia de Dios. Cada episodio, la liberación, el cruce del Mar Rojo, la provisión, la prueba, la victoria, el desierto, y el descanso, el cruce del Jordán para entrar en la promesa, revela que la fe es confianza, obediencia y esperanza. El creyente aprende que su caminar está marcado por la fidelidad divina, que transforma la debilidad en fortaleza y la incertidumbre en paz. Así, la ruta espiritual se convierte en un testimonio de gratitud y reverencia, donde cada paso nos acerca más a la comunión eterna con el Señor.